8, 31 al 39. Lo vamos a proyectar ahí, está en la versión NTV, pero le hice un cambio. Espero que no me acusen de hereje, porque lo puse todo en primera persona singular. Y esto no tiene que ver con agregarle riqueza, porque evidentemente el texto tal como realmente es, que implica en todo momento un nosotros, tiene un sentido mucho más profundo, pero para el énfasis de lo que yo quiero compartir hoy es como bien importante esto, y es bien importante el ejercicio al que los invito de que cada uno de nosotros pueda leer, si es que les queda muy incómodo, puedan incluso acercarse o pararse, pero que cada uno de nosotros pueda leer estos versículos y apropiarse de ellos, que cada uno lo lea, no es algo que yo quiero leer como poniéndome yo, sino que cada uno pueda leerlo mientras yo sigo en lectura, más que un escuchar, que pueda cada uno de nosotros leerlo y apropiarse de él. Y dice así, este pasaje es tan conocido, pero a veces como que tiene un ritmo que va como en aumento y que lleva a un clímax como que explota en manifestaciones de lo increíble del amor de Dios. Pero a veces ese ritmo creciente como que nos hace como saltar un poco lo desgarradoras que son algunas de las expresiones que Pablo usa en este pasaje. Dice así: ¿qué puedo decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a mi favor, ¿quién podrá ponerse en mi contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿no me dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarme a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo me puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién me condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por mí y resucitó por mí y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por mí. ¿Acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no me ama si tengo problemas o aflicciones, si soy perseguido o paso hambre, o estoy en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, mi victoria es absoluta por medio de Cristo, quien me amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni mis temores de hoy, ni mis preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarme del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, mi Señor. Amén, ¿cierto? No sé por qué, no sé si de pavo nomás, pero a mí hartas veces me pasaba que al leer esto, sin detenerme demasiado, como que el pasaje evocaba en mí la idea de que todas estas cosas malas que describe Pablo son cosas como que no me van a pasar, o que a pesar de las cuales, a pesar de mi pobre condición en un momento, no van a ser impedimento para que Dios me siga amando. Él me va a amar a pesar de la bajeza de un proceso, a pesar de un quebranto, a pesar de un pecado, como que veía constantemente esto. Dios me va a amar a pesar de lo malo que yo esté haciendo. Un poco esa era la lectura que yo naturalmente le daba. Yo creo que más porque me enrollaba en la dinámica de como lo apasionante y el ritmo que decía que este pasaje tiene. Pero dice, ¿acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no me ama si tengo problemas o aflicciones, si soy perseguido o paso hambre, o estoy en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y como que empecé a ver que el pasaje leído desde el otro lado, un poquito como al revés, tiene esta connotación que debiera ser para mí como un ancla, un salvavidas o un terreno firme en el que pararme,
para recordarme que la Biblia me advierte de esto varias veces respecto de que el amor de Dios no cambia y jamás la Biblia me promete que voy a pasar puras cosas buenas en la medida que mi fe es grande o robusta. Que en la medida en que yo paso tiempo con Dios, que amo a Dios, que busco la presencia de Dios, entonces todo va a andar bien. Este pasaje nos recuerda que Dios nos sigue amando en cosas que para nosotros los cristianos son chocantes y nosotros decimos esto como que a un cristiano no le puede pasar. Porque recordamos pasajes como el de Job, como joven fui y envejecido y no he visto justo que mendigue pan. Y decimos a un hijo de Dios no le puede faltar nada. Y tenemos promesas en la palabra de Dios. Jesús dice literalmente que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia no nos va a faltar nada de lo que es necesario para el sustento en nuestras vidas. Sin embargo, cuando uno ve la vida de los discípulos de Jesús, sobre todo los pasajes descritos en el primer tiempo después que Jesús había muerto, resucitado y ascendido, uno se encuentra con hombres como Pablo que experimentaron situaciones extremas, en las que estuvieron al borde de la muerte hartas veces. Y este pasaje que parece como que ojalá pasara bien de lado y no nos tocara, y parece como que no tuviera o no debiera tener mucho que ver con los cristianos, nos dice que tenemos que acordarnos que Dios nos sigue amando exactamente igual, de la misma forma, con la misma intensidad, cuando estamos en problemas o con aflicciones. Si somos perseguidos, pasamos hambre o estamos en miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte. Como que la palabra miseria, hambre, amenaza de muerte o peligro no nos suena mucho a este tiempo y más parece como algo chocante, pero ¿por qué este pasaje ha sido tan importante para mí que vine a profundizar en él recién en esta semana? Es justamente porque me recuerda que a veces nosotros esperamos que las circunstancias se den de determinada manera para sentir el amor de Dios y para tener convicción de que Dios nos sigue amando. Pero Pablo nos recuerda que sin importar cómo nos sintamos y lo que estemos pasando, el amor de Dios nunca cambia, aún en las peores circunstancias. Y las peores circunstancias a veces pueden pasar. A veces nos pasan cosas malas y a veces nos pasan también cosas muy malas. Hay gente que ama profundamente a Dios a la que le pasan cosas muy malas. Eso es parte de la realidad en el mundo. Y eso a veces desencadena en nosotros más cosas malas. Porque muchas veces frente a las cosas malas no sabemos cómo reaccionar bien. A pesar de que hayamos estado como buscando la presencia de Dios, pasando tiempo con Él, no siempre necesariamente vamos a ser capaces de responder bien frente al dolor. Y a veces somos capaces de responder bien frente a cierta dosis de dolor. Pero cuando enfrentamos cosas que nos quedan grandes y que son desconcertantes, no solamente experimentamos el dolor de lo malo que nos está pasando, sino que como cristianos nos sentimos culpables e insuficientes como por no ser capaces de reponernos. Y pensamos que está bien si nos sentimos mal cuando recibimos una mala noticia, pero nos empezamos a sentir culpables cuando no logramos salir de ese estado de ánimo bajo o de caminar por un periodo no corto de tiempo sintiendo miedo o sintiendo dolor o sintiendo tristeza. Y se nos empieza a enredar todo con esto de que sumado al dolor de lo malo que nos puede haber pasado, que puede haber sido una cuestión externa, que es distinto obviamente a lo que nosotros esperábamos y deseábamos y estábamos orando que nos fuera bien en la pega y pasó algo terrible en la pega y nos fue pésimo en la pega. Estábamos orando para que Dios bendijese algo y ese algo se rompió en 14 pedazos. Y a eso se le suma el que respondemos mal y después más encima nos sentimos culpables. Andamos amargados, nos sentimos culpables, nos sentimos confundidos y todo se enreda. Esto me llevó a pensar en esta historia que está en Juan 11, que narra aquella oportunidad en la que Jesús estaba ejerciendo su ministerio, estaba en una ciudad y enviaron a decirle que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Y ese es el versículo que tengo primero porque es el que quiero enfatizar, pero la siguiente diapositiva relata esta parte. Dice:
Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Subrayé esta parte. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y la diapositiva anterior relata el momento en que, después de haberse quedado 2 días más y recién emprender el viaje de camino a la ciudad donde estaba esta familia, sale primero Marta, la hermana mayor de María, a encontrarse con Jesús, tiene una conversación profunda con él, y luego viene María y se derrama delante de los pies de Jesús y le dice María a Jesús. Cuando llegó, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando uno lee los versículos que leí primero, ve cómo Jesús explica en parte, medio veladamente, pero explica que lo que va a pasar es bueno, que va a traer gloria a Jesús. Pero María, por otro lado, no tenía idea acerca de lo que Jesús iba a hacer, ni menos acerca de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Lo único que María experimentó fue que su hermano estaba enfermo, que ellos sabían que Jesús podía hacer algo, que mandaron a avisarle a Jesús cuando su hermano todavía estaba vivo para que viniera y orara por él y se sanara, como habían visto que Jesús era capaz de hacer en muchas otras oportunidades. Pero Jesús, que estaba a una X cantidad de horas de distancia, no llegó dentro de esas horas, ni al día siguiente, ni al día subsiguiente. Yo personalmente muchas veces he hecho esto que hizo María, de tirarme a los pies de Jesús y decirle: Jesús, Señor, si tan solo hubieses estado aquí en el momento en que pasó esto, en el que todo se fue a la vez, en el que todo se rompió, no tendría que estar pasando lo que ahora estoy pasando, porque tú habrías hecho que las cosas cambien. Y miro a todos lados y siento silencio, que es lo que me imagino que debe haber experimentado María en ese momento, como esperando que Jesús aparezca en el horizonte. De hecho, para evitar a la multitud, la historia narra que ambas hermanas se encontraron con Jesús afuera del pueblo para evitar a la multitud y tener un tiempo a solas con él. Y yo me imagino que la expectativa permanente de ellas era esa, era salir y ver a Jesús llegar desde lejos, que les avisaran que Jesús venía de camino y estaban esperando en todo momento. Pero pareciera a veces en nuestra propia vida, pareciera en mi vida un montón de veces que Jesús se está tomando 2 días extra en otro lado. Y eso, en mi caso, muchas veces ha hecho que la esperanza se extinga. Porque sé que Jesús tiene el poder, sé que Jesús me ama, pero muchas veces no siento que me ama. Y la duda que no tengo en mi cabeza, sí la tengo en mi corazón. Y como esa duda está en mi corazón, entonces muchas veces el miedo produce en mí un cansancio que termina siendo agobiante. Porque sabemos que Jesús nos ama. Ninguno de nosotros, si le preguntamos, va a decirnos algo distinto racionalmente. Pero a veces el dolor de las circunstancias, otras veces las heridas incluso de nuestra infancia o nuestra propia autoestima, nos hacen sí tener conflicto con la verdad de que Jesús nos ame a nosotros personalmente. Por eso partía leyendo este pasaje de Romanos en primera persona, porque a veces esta convicción que sí está en la cabeza no está en el corazón, y eso produce en nosotros esto terrible de llenarnos de miedo, de dolor y perder la esperanza. Y concretamente lo que quiero compartir tiene que ver con tomar este pasaje para nuestras vidas
y recordarnos que nosotros podemos tener esperanza en Jesús en cualquier circunstancia. Y una de las cosas más extraordinarias de este relato justamente tiene que ver con que la frontera final, lo tengo escrito en la siguiente diapositiva, dice: no hay nada que produzca más esperanza, no hay argumento para la esperanza más grande que saber que aquel que estaba muerto ha resucitado. Estoy hablando de Jesús, puse ahí entre paréntesis ahora, cambio la idea de Lázaro. La frontera final de la esperanza es que donde había muerte haya vida. Esto es un principio muy profundo, pero muy crudo, y es que nosotros esperamos que las cosas mejoren cuando van mal, pero el concepto de muerte aplicado a las cosas cotidianas de la vida es un concepto también muy crudo y muy devastador. Significa que si te estaba yendo mal en el trabajo, tu trabajo se tiene que podrir. Que si te estaba yendo mal en una relación, esa relación se tiene que destrozar. Muerte significa que ya no quedó absolutamente nada. O sea, justamente la muerte es la máxima definición de aquel lugar en el que no puede haber esperanza. Esta frase de los gringos de que hay dos cosas que son ineludibles en el mundo, la muerte y los impuestos. Porque efectivamente, si hay un lugar en el que no hay esperanza, es en la muerte. Y Marta y María, si ustedes después pueden tener la oportunidad de leer este capítulo en el Evangelio de Juan, tenían conceptos altísimamente elevados y tremendamente profundos a la vez acerca de quién era Jesús. Marta reconocía a Jesús como el Mesías, como el Salvador, incluso lo reconocía en su calidad celestial. Eso era algo que en su tiempo muy pocas personas daban luces de comprender, y ella comprendía la profundidad de quién era Jesús mesiánicamente. María sabía que si Jesús hubiese estado, él hubiese podido sanar a su hermano. O sea, son dos personas que conocían profundamente a Jesús y que tenían expectativas más altas acerca de Jesús respecto de lo que Jesús podía hacer que casi cualquier otra persona que encontremos en la Biblia. Y sin embargo, frente a la muerte, ambas estaban desoladas. Ninguna de las dos tenía esperanza. Creían que Jesús podía sanar. Creían que Jesús podía hacer milagros extraordinarios, que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, pero frente a la muerte no tenían ninguna esperanza. En este momento, ninguna de las dos esperaba que Jesús hiciera algo. Y por esto es que la esperanza no tiene un argumento más extraordinario en nuestro corazón. Y si hay un lugar donde puede ejercer un poder transformador en nuestra capacidad para cambiar la manera en que vemos las cosas, es justamente cuando no hay nada. Y lo único que nos queda es tomar la decisión de recordar a nuestra alma y a nuestro espíritu que en medio de los problemas, la aflicción, el hambre, la miseria, el peligro, las amenazas, Dios nos sigue amando de la misma manera. Nos sigue amando exactamente de la misma manera. La resurrección es tan poderosa, es tan avasalladora y destructiva para las tinieblas porque ocurre inmediatamente después de que las tinieblas creyeran que habían ganado. Las tinieblas celebraron la muerte de Jesús. Seguramente con baile, con trompetas, hicieron una tremenda fiesta, porque los judíos esperaban un Mesías que viniera y los liberara de la opresión, la esclavitud que estaban viviendo a manos del Imperio Romano, y a través de la muerte de este Mesías, porque evidentemente el mundo espiritual reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que Él era el Mesías, pero cuando Jesús murió, las tinieblas celebraron porque este plan de redimir a Israel políticamente, este plan que por siglos ellos habían esperado para ser liberados y para volver a tener el reino que tenían en los tiempos de David, se había ofuscado completamente. Las tinieblas celebraron porque tenían la certeza de que habían ganado. Con esto las tinieblas aseguraron que la esperanza de Israel quedara sepultada en una tumba.
Pero a nuestro Rey la muerte no lo puede contener. Él vive y con Él nuestra esperanza también vive. Porque el plan de Dios era más grande que la expectativa de Israel. Y el plan de Dios era más grande que lo que las tinieblas pensaron que Él podía hacer. Y cuando las tinieblas pensaron que efectivamente habían ganado, porque frente al dominio de la muerte no había absolutamente nada, Jesús derrotó a la muerte y con eso mostró que su victoria era mucho más grande que cualquier expectativa que Israel y que cualquier otro, incluidas las tinieblas, pudiera haber tenido respecto de lo que iba a pasar. Porque Él es la resurrección y la vida, y los que creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. A lo mejor Jesús está tomando 2 días extra o 1 año extra. Pero te ama, así como dice, a pesar de que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, esperó 2 días más. Esos 2 días más pueden ser desconcertantes en nuestras vidas y pueden, sabemos todos, no ser 2 días. Puede ser que a veces el proceso se extienda y eso genere que nuestra esperanza se extinga. Pero mientras nuestra esperanza se extingue, podemos leer la palabra y tener esta certeza. Dios nos sigue amando de la misma manera y nada, ni nadie, ninguna cosa creada en el universo, en toda la historia, puede apartarnos, alejarnos o enfriar siquiera parcialmente la intensidad de ese amor ferviente que Dios siente todo el tiempo por nosotros. Esa convicción puede cambiar nuestra mente cuando las circunstancias no cambian. Este no es un pasaje ni es esta una reflexión que nos invite a conformarnos con la realidad sin tener expectativas de lo que Dios hace por su Espíritu a través de la fe. Nosotros creemos que Dios transforma las circunstancias, pero también sabemos que Dios es soberano y a veces no las transforma. Hay veces en las que vemos cómo interviene con su poder y hace cosas increíbles, y hay otras veces en las que parece que observa en silencio. E incluso sentimos como que nuestro dolor no lo conmueve. Pero su amor permanece exactamente igual. Cuando tenemos hambre, cuando estamos afligidos, cuando estamos en miseria, cuando estamos cansados, cuando nos amenazan, cuando nos va mal, cuando todo se desmorona, nada de eso nos aparta del amor de Dios. Él nos sigue amando. Pero mientras esperamos que las cosas cambien, hay cosas que van a cambiar quizás en un mes, hay cosas que Dios va a transformar a su debido tiempo sobre nuestras vidas para liberar bendición, y hay cosas que van a cambiar solo cuando Jesús venga. La perfecta manifestación del reino de Dios que quita por completo el dolor solo va a hacerse plena y va a llegar a su consumación cuando Jesús regrese por su pueblo, el que compró con su sangre. Pero mientras esperamos, yo personalmente, este fue el proceso que yo viví en un tiempo, en parte estoy viviendo, pero tenemos la chance de tomar la decisión de tener esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, dice la Biblia, y la aplicación que quiero dar a eso es que no nos defrauda porque está arraigada y fundamentada en el amor de Dios, que es un amor que no cambia. Por eso es que es una esperanza que no puede defraudar. Es una esperanza en la que sí o sí podemos descansar y va a ser real. Entonces, mientras las circunstancias no cambian, mientras estamos en esos momentos en los que todo sigue yendo mal, tenemos la chance de tomar la decisión como hijos de Dios, porque estamos vivos espiritualmente. Estábamos muertos, pero en Jesús hemos sido traídos a vida. Y estando vivos espiritualmente tenemos libertad, como cantábamos, y la libertad nos permite elegir cosas contrarias a las circunstancias e incluso a los poderes espirituales que gobiernan en este mundo. Podemos estar acorralados, podemos estar agobiados, ahogados, podemos estar bajo tormento, en asedio, podemos estar totalmente mal,
pero tenemos la libertad, porque estamos vivos, de reaccionar de manera distinta a lo que las circunstancias nos empujan. Esa es una característica que tenemos como hijos de Dios, aun si es que en primera instancia no lo hacemos bien, aun si es que en primera instancia nos echamos a morir, aun si es que en primera instancia nos sentimos podridos, en un momento podemos recordar a nuestro espíritu y venir una vez más a la presencia de Dios y saber que Él nos sigue amando de la misma forma. Y aquí viene mi vulnerabilidad, que voy a leer algo que escribí. Y esta es de las pocas cosas que me da vergüenza. Correr a poto pelado no me da vergüenza, esto sí. Dice: en desesperación espero que intervengas para cambiar mi realidad y entonces sentir que me amas. Pero tú siempre me amas. Me amas cuando callas, cuando lloro, cuando fallo, cuando entiendo y cuando no entiendo. Siempre me amas. Cuando intervienes y cuando observas. Cuando me quejo, me amas. A veces me siento tan solo, tan desolado, lleno de dolor y miedo, que pienso que has dejado de amarme, que te has apartado de mí. Clamo por verte hacer algo que apacigüe mi dolor para creer que me amas, pero tú siempre me amas. Cuando te siento y cuando no te siento, cuando te veo y cuando no te veo, cuando tengo problemas y aflicciones, me amas. Si soy perseguido, tengo hambre o estoy en miseria, me amas. Si estoy en peligro o bajo amenaza de muerte, me amas. En medio de todas las cosas, me amas. No puedo arrancar de tu amor ni esconderme. Ni la muerte ni la duda te alejan, ni las tinieblas ni nada creado me separa de ti. Siempre me amas. Y quiero orar para que el Espíritu Santo pueda como recordar a nuestro espíritu con su presencia que podemos pararnos en esa verdad, de que Él siempre nos ama. Nada nos puede alejar de su amor, y esto no es el consuelo de un tonto, es la realidad del poder del Espíritu, que tiene la capacidad de crear algo a partir de la nada, de traer vida donde hay muerte, pero también tiene la capacidad de transformar nuestros pensamientos y traer gozo cuando no hay esperanza, y producir esperanza cuando es imposible, es ilógico y es absurdo tenerla. Y eso cambia nuestra perspectiva de las cosas y nos permite ver la realidad con colores y con gozo y dar gracias y poner nuestra mirada en todas las cosas extraordinarias que siguen estando presentes y que siguen siendo una bendición de Dios, que tiene su mano extendida en nuestro favor, cuyo amor en ningún momento disminuye. Así que voy a orar por esto y quiero, mientras te invito a tener como una actitud de oración, voy a leer de nuevo el pasaje de Romanos. Papá, en el nombre de Jesús oramos y oro ahora esta palabra sobre nuestras vidas. Sé que esta palabra es para nosotros, pero la leemos en el Espíritu, en primera persona, porque clamamos que tu Espíritu pueda llevarnos a apropiar esto sobre nosotros, más allá de nuestra mente, a ese lugar profundo en nuestro corazón en el que nuestra manera de sentir y de pensar cambia. Y somos liberados de un peso y podemos como respirar claramente y profundamente en nuestra alma, porque tu verdad se hace verdad en nosotros como un rema. ¿Qué puedo decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a mi favor, ¿quién podrá ponerse en mi contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿no me dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarme, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo me puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién me condenará? Nadie, porque Cristo Jesús
murió por mí y resucitó por mí y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por mí. ¿Acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no me ama si tengo problemas o aflicciones, si soy perseguido o paso hambre, o estoy en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, mi victoria es absoluta por medio de Cristo, quien me amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni mis temores de hoy, ni mis preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarme del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, mi Señor. Espíritu Santo, creemos que tú eres quien nos revela a Jesús y creemos que Jesús nos revela al Padre. Te pedimos que tú puedas revelarnos este amor tan grande. No que lo entendamos, sino que nos sea revelado, que nuestra alma lo abrace, que nuestro espíritu sea envuelto por esta verdad y que podamos encontrar descanso, pero no solo eso, sino que esta palabra sea activada sobre nuestras vidas permanentemente, que podamos volver una y otra vez a esta convicción absoluta de que tu amor nunca se detiene, nunca descansa, nunca decrece, nunca se enfría. A pesar de que Jesús amaba a Marta, amaba a María y a Lázaro, se quedó 2 días más porque sabía que el plan que tenía para ellos, sus amigos amados, era más grande. Al mismo tiempo, en otra ciudad, ellos estaban experimentando un dolor desgarrador. Israel estaba esperando un Mesías y algunos lo reconocieron en Jesús, pero cuando murió hasta las tinieblas celebraron. Jesús puede demorarse, pero su plan es más grande y nos sigue amando y sigue teniendo el control. Porque este Dios que nos ama, este Dios que nos ama en las cosas incluso pequeñas de la vida, al que nuestros suspiros no le son ocultos, el que sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza, el que conoce nuestras necesidades, el que sabe nuestros dolores, nuestra historia, nuestros quebrantos, ese Dios preocupado de ese nivel de detalle que nos ama tiernamente, en el que Juan el discípulo puso su pecho para escuchar su corazón tirado en la mesa, ese Jesús tierno, ese espíritu que nos envuelve con un abrazo tierno, es también un Dios ferozmente poderoso y tiene el control. Toda la tierra, toda la creación calla delante de Él cuando Él se sienta en su trono, porque este mismo Dios que nos ama tiernamente es poderoso y tiene el control. Cuando no tenemos fuerza, cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos ganas, cuando no nos queda nada, cuando pensamos que está todo muerto y cuando literalmente algo ha muerto, Jesús sigue teniendo el poder para traer vida. Por lo tanto, esperar en Él no nos va a avergonzar nunca, porque Él tiene el control y nos ama. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú puedas revelarnos que tienes el control y que nos amas, que podemos esperar en ti, que tienes el poder suficiente para hacer las cosas y nos amas lo suficiente para que te interese hacerlo. Y mientras tanto, mientras nos desconcertamos porque hay cosas que no encajan en esa ecuación, si nos amas y tienes el poder, ¿por qué sufrimos? Mientras estamos desconcertados por esa pregunta, mientras eso hace que no tenga sentido para nosotros,
muchas veces y nos sentamos totalmente desesperanzados, guíanos y fortalece nuestro espíritu para que sepamos esperar en ti y que para que mientras esperamos en ti podamos hacer aquello que sabemos que es bueno. Podamos pasar tiempo, podamos saber que solo en ti hay esperanza. Podemos levantar nuestra mirada a los montes como el salmista y preguntarnos de dónde puede venir nuestro socorro. Y aunque el socorro demore 2 días o aunque el socorro demore 1 año, no hay ningún otro lugar a partir del cual podamos ser socorridos y pueda haber descanso para nuestra alma. No hay ninguna otra fuente de agua que sacie nuestro espíritu. No hay en ningún otro palabras de vida eterna. No tenemos a dónde más ir. Y si estamos desesperanzados, tráenos de nuevo al agua de tu espíritu para recordar a nuestra alma que podemos tener esperanza, pero no hay dónde más buscar. Todo lo demás es mentira, todo lo demás es falso, todo lo demás se queda corto. Solo en ti tenemos la certeza absoluta de que vas a socorrernos porque te interesa, porque nos amas, porque tu amor es real, porque no es un consuelo vacío, no es algo que nos decimos para rendirnos cuando no pudimos, sino que es un amor real que cala en lo profundo de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos este amor, que podamos atesorarlo de tal forma que se quede pegado a nuestro espíritu y que se active todas las veces que lo necesitemos, que lo podamos recordar todas las veces que lo necesitemos, que se haga verdad en nosotros y que nos traiga sonrisas en los momentos más oscuros, que traiga gozo en los momentos más terribles. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, ven.